Viena, finales del siglo XIX. Un médico austríaco comienza a escuchar a sus pacientes de una manera que nadie había escuchado antes. No solo prestaba atención a sus síntomas físicos, sino a sus palabras, sus sueños, sus silencios. Sigmund Freud no solo fundó el psicoanálisis, revolucionó nuestra forma de entender la mente humana. La interpretación de los sueños es la vía regia para el conocimiento de lo inconsciente, escribió en su obra magna. Nos enseñó que no somos dueños de nuestra propia casa, que bajo la superficie de la conciencia bullen deseos, miedos y recuerdos que nos gobiernan sin que lo sepamos. Hoy exploraremos las frases más poderosas de Sigmund Freud, las palabras del hombre que se atrevió a mirar hacia el sótano de la psique. El yo no es dueño de su propia casa. La voz del intelecto es suave, pero no descansa hasta que ha ganado un oído. El inconsciente es como un océano oscuro en el que nadamos sin ser conscientes de su profundidad y amplitud. La conciencia es la superficie, el inconsciente es la profundidad. El inconsciente de un ser humano puede reaccionar al de otro sin pasar por el consciente. Donde ello era, yo debo de venir. Inspirado en su obra. La mente es como un iceberg, flota con una séptima parte de su volumen sobre el agua. Los logros más complicados del pensamiento son posibles sin la asistencia de la conciencia. En el inconsciente, nada puede encerrarse, nada es pasado ni olvidado. Las reglas decisivas de la lógica no rigen en el inconsciente, del que cabe afirmar que es el dominio de lo ilógico. La interpretación de los sueños es el camino real al conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. Los sueños son a menudo más profundos cuando parecen más locos. El sueño es la liberación del espíritu de la presión de la naturaleza externa, un desprendimiento del alma de las cadenas de la materia. El hombre loco es un soñador despierto. Los sueños son como cartas desde el inconsciente, revelando pensamientos y deseos ocultos. No somos responsables de nuestros sueños. Los sueños son el camino que el inconsciente utiliza para comunicarse con la mente consciente. Interpretar los sueños es como descifrar un enigma. A través de su análisis, podemos arrojar luz sobre los misterios de nuestra psique. Cualquiera que despierto se comportase como lo hiciera en sueños sería tomado por loco. Los sueños no son aleatorios ni triviales. Son herramientas esenciales para comprender el funcionamiento interno de nuestra mente. El amor y el trabajo son los pilares de nuestra humanidad. Jamás nos hallamos tan a merced del sufrimiento como cuando amamos. Qué audaz se vuelve uno cuando está seguro de ser amado. Del enamoramiento a la hipnosis no hay gran distancia. El amor en sí mismo es un intento de cambiar un pedazo de un mundo que nos es desagradable en uno que es agradable. Cuando somos amados, no dudamos de nada. Cuando amamos, dudamos de todo. Ningún fuego ni carbón ninguno quema tan ardientemente como el amor secreto, del que nadie sabe nada. Un hombre que ha sido el indiscutible favorito de su madre mantiene durante su vida el sentimiento de un conquistador. No elegimos a los otros al azar. Nos encontramos con aquellos que existen ya en nuestro inconsciente. El que ama, se hace humilde. Aquellos que aman renuncian a una parte de su narcisismo. El amor es un estado de psicosis temporal. Donde quiera que el amor se convierte en obsesión, allí el sujeto se encuentra en un estado de dependencia extrema. Pues allí donde el amor despierta, muere el yo, déspota, sombrío. Hay que amar para no enfermar. Cuando se aman no se desean, y cuando se desean no se pueden amar. Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y más intenso es el miedo a lo desconocido. Las emociones no se pueden evitar. Son una parte esencial de nuestra existencia y tienen un propósito importante en la vida.
Las emociones intensas, como la ira o el miedo, pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones impulsivas que lamentamos más tarde. En el duelo el mundo se ha vuelto pobre y vacío, en la melancolía el ego en sí mismo. La tristeza es como una nube que oscurece el cielo, pero eventualmente se disipa, dejando espacio para la luz del sol. El acto del nacimiento es la primera experiencia de ansiedad y por tanto la fuente y prototipo del afecto de la ansiedad. El miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. La neurosis es la inhabilidad para tolerar la ambigüedad. Las mismas experiencias que olvidamos dejan las huellas más profundas en nuestra vida psíquica. He sido un hombre afortunado en la vida, nada me resultó fácil. Un día, en retrospectiva, los años de lucha te parecerán los más bellos. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, una es hacerse el idiota y la otra serlo. La vida es insoportable si no podemos encontrar un significado detrás de las apariencias. La vida es una lucha constante entre nuestros deseos y las limitaciones del mundo que nos rodea. La mayoría de las personas realmente no quiere la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas temen la responsabilidad. La vida es corta, y la sabiduría consiste en aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Vuelve los ojos hacia adentro, contempla tus propias profundidades, aprende primero a conocerte. No permito que ninguna reflexión filosófica me quite la alegría de las cosas sencillas de la vida. La meta de la vida es la muerte. La libertad del individuo no es un regalo de la civilización. Era mayor antes de haber cualquier civilización. 70 años me han enseñado a aceptar la vida con serena humildad. El precio que pagamos por nuestra avanzada civilización es una pérdida de felicidad a través de la intensificación del sentimiento de culpa. Si quieres vivir, prepárate para morir. De error a error se descubre la verdad completa. Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos. Como a nadie se le puede forzar para que crea, a nadie se le puede forzar para que no crea. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. La libertad del individuo no es un regalo de la civilización. Era mayor antes de haber cualquier civilización. La mayoría de la gente no quiere realmente la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas temen la responsabilidad. Ser completamente honesto con uno mismo es un buen ejercicio. No existe ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde ir. El narcisismo de las pequeñas diferencias es la obsesión por diferenciarse de aquello que resulta más familiar y parecido. Escapar es la forma más segura de convertirse en prisionero de lo que se quiere evitar. Si aspiras a encontrarte a ti mismo, no te mires al espejo, porque allí encontrarás solamente una sombra, un extraño. Los hombres son más morales de lo que piensan y mucho más inmorales de lo que pueden imaginar. El hombre virtuoso se contenta soñando lo que el malvado hace en la vida real. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad. La civilización comenzó el primer momento en que un hombre cabreado lanzó una palabra en lugar de una roca. El primer humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la civilización. La función del arte en la sociedad es edificar, reconstruirnos cuando estamos en peligro de derrumbe. La historia es solo gente nueva que comete viejos errores. En el fondo, toda religión es una tal religión de amor para sus fieles y en cambio, cruel e intolerante para aquellos que no la reconocen. La religión es una ilusión que deriva su fuerza del hecho de que satisface nuestros deseos instintivos. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Las palabras fueron originalmente magia y para el hablante son palabras que aún conservan algo de su antigua fuerza mágica. El psicoanálisis es en esencia una cura por la palabra.
Las palabras tienen un poder mágico. Pueden traer la mayor felicidad o la más profunda desesperación. Uno puede defenderse de los ataques. Contra el elogio se está indefenso. El que sabe cómo esperar no necesita hacer concesiones. El psicoanálisis es un proceso de limpieza. Podría decirse del psicoanálisis que si das el dedo meñique pronto tendrás toda la mano. La interpretación de los sueños y la hipnosis son el camino real al conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. El psicoanálisis es, en esencia, una cura a través del amor. Quien piensa en fracasar, ya fracasó antes de intentar. Quien piensa en ganar, lleva ya un paso adelante. De tus vulnerabilidades saldrán tus fortalezas. La única persona con la que debes compararte es con quien eras ayer. Esa es la persona a la que debes superar. Nada es tan difícil para un hombre como renunciar a un placer que ya ha experimentado. No todo depende de los deseos, pero aún así, he decidido intentar llevar a cabo mis deseos. La inmortalidad significa ser amado por mucha gente anónima. Los cristales revelan sus estructuras ocultas solo cuando se rompen. Cuanto más perfecta parezca una persona por fuera, más demonios tiene por dentro. Cuando uno no tiene lo que quiere, uno debe querer lo que uno tiene. El tiempo que se pasa con los gatos nunca es desperdiciado. Sigmund Freud murió en Londres en 1939, exiliado del régimen nazi que había quemado sus libros. Tenía 83 años y había pasado los últimos años de su vida luchando contra un cáncer de mandíbula que le causaba dolores atroces. Pero hasta el final, siguió escribiendo, pensando, cuestionando. Su legado es inmenso y controvertido. Algunas de sus teorías han sido superadas, criticadas, incluso ridiculizadas. Pero su forma de mirar al ser humano, como un animal de deseos contradictorios, como un ser atravesado por la memoria y el olvido, como un yo que no es dueño de su propia casa, ha quedado para siempre en nuestra cultura. Hoy, cuando hablamos de actos fallidos, de mecanismos de defensa, de reprimido y complejo de Edipo, estamos hablando freudiano sin saberlo. Nos enseñó que no somos transparentes para nosotros mismos, que hay sombras en nuestra mente que debemos aprender a iluminar.